Hola nuevamente. En este video vamos a ver áreas debajo de una curva, por así decirlo, porque no siempre es así. Para empezar, debemos de tomar en cuenta la definición de la integral definida. Eso debemos de considerarlo porque es muy parecido lo que vamos a hacer. El principio es el mismo, nada más que son métodos diferentes. Aquí tenemos lo que estábamos haciendo con la definición de la integral definida. Lo que se hace es sumar todas las áreas de estos rectángulos que al final de cuentas los rectángulos tienden a infinito, o sea, el número de rectángulos tiende a infinito. Y con eso tenemos una que nos representa el área exacta que se encuentra debajo de esta curva. También debemos de tener en cuenta el teorema fundamental del cálculo. Sobre estos ejercicios que están aquí más adelante, ya los había explicado en un video anterior. Ahorita que estaba preparando este video, me di cuenta de que ahí tengo un error. Este 2 no lo tengo porque el área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces, en ese video, que por cierto se llama Ejemplos paso a paso sobre integrales mediante sumatorias de Riemann, en ese video, pues ahí se me fueron las cabras al monte, ¿verdad? Fue un lapsus brutus o 2, porque miren, aquí tenía que haber sido entre 2, o sea, base por altura entre 2, 3 por 3, entre 2. Base es 3, altura, vemos aquí que es 3, entonces debería de ser 9 medios. Lo comparé con el otro procedimiento. Les digo, estaba preparando aquí el video, lo que iba a tratar, y me di cuenta también que esta parte no la consideré, es una constante, entonces debemos de sacarla, debemos de considerarla, pero podemos sacar ese valor, o debemos de seguirlo considerando al menos. O sea, aquí debería de ir un medio todavía, igual aquí multiplicándose por un medio, igual todo esto multiplicándose por un medio. Entonces aquí tenía que haber sido el resultado 9 medios. Como en el video, pues ahí me dio el 9 y también igual que acá me dio 9, pues ahí ya no reparé en el error que estaba teniendo y supuse que estaba bien, ¿verdad? Pero ahorita estoy corrigiendo eso, espero después corregir el video al que estoy haciendo referencia, pero por lo pronto les decía que debemos de tener en cuenta la definición de la integral definida, que básicamente es sumar todos los rectángulos que están aquí, y también el teorema fundamental del cálculo. Este teorema lo vimos en la integral indefinida, definición y ejemplos, en ese video. En ese video se habla de la antiderivada, que la antiderivada viene siendo esta función, f mayúscula. Entonces, lo que dice el teorema fundamental del cálculo es que si tenemos la antiderivada, vean que aquí está 2 veces esa antiderivada, pero esa antiderivada se está evaluando en el límite superior b y también se evalúa en el límite inferior a, y se saca la resta de esos dos límites o de esas dos evaluaciones. El teorema fundamental del cálculo también habla sobre las integrales indefinidas. Aquí está ese teorema. Esas integrales indefinidas son las que obteníamos mediante estos métodos. Cuando ahí hay varios videos en este canal donde vimos integrales directas, integrales por cambio de variable, por partes, por sustitución trigonométrica, por fracciones parciales, y en todos esos métodos nos enfocamos en ver, o me enfoqué en ver, o explicar problemas solamente de integrales indefinidas, porque así lo marca también el programa del Tecnológico Nacional de México. Bueno, pero ya que sabemos que esa integral indefinida representa a la antiderivada, entonces eso nos sirve para poder obtener la integral definida.
Ahorita con los ejemplos que vamos a estar viendo, espero que quede más comprendido cómo se utiliza el teorema fundamental del cálculo para encontrar las áreas debajo de una curva. Empezamos pues con este mismo ejemplo. Consideremos también este valor, ¿verdad?, que es entre 2. Y para empezar a sacar el área, el área que nos interese, sería bueno primeramente graficar y ver o identificar los límites de integración desde 0 hasta 3, como se nos indica aquí, desde a igual a 0 hasta b igual a 3. Entonces, considerar también la función que tenemos. Nos quedaría pues la integral desde 0 hasta 3 de x diferencial de x. ¿Por qué de x? Porque estaríamos obteniendo el área de esta función, ¿sí?, desde 0 hasta 3. Aquí ya está graficada esa función. Lo primero que se tiene que hacer es hacer la integral. Es una integral directa, sin considerar estos límites. Entonces, el resultado de esta integral quedaría x al cuadrado entre 2. Pero como nos dice que es una integral definida, tenemos que especificar desde 0 hasta 3. Fíjense, si estuviéramos hablando de una integral indefinida, es decir, que no tuviéramos estos valores, aquí tendríamos que poner más constante de integración, y esta viene siendo la antiderivada. La antiderivada, x cuadrada entre 2 más constante, cualquier constante de integración. Pero como nosotros tenemos límites de integración, entonces estamos hablando de una integral definida desde 0 hasta 3. Estamos hablando de una integral definida, por lo tanto tenemos que evaluar desde 0 hasta 3. Evaluar significa sustituir estos límites. Entonces, el límite superior, f de b, en este caso viene siendo f de 3. Si sustituimos en la función o en la antiderivada, quedaría 3 al cuadrado entre 2. 3 al cuadrado son 9. Y también debemos de considerar, ya tenemos f de b, también debemos de considerar f de a. O sea, evaluar el límite inferior es 0. Bueno, f de a, o sea, f de 0, que sustituyendo ese valor nos quedaría 0 al cuadrado entre 2. 0 al cuadrado entre 2 es 0. Por lo tanto, el resultado aquí sería 9 medios menos 0. ¿Qué coincide con esto que está aquí? 9 medios. Coincide con esto que está aquí, 9 medios. El otro problema que quiero abordar es este. También lo vimos en este mismo video al que hago referencia. Ejemplos paso a paso sobre integrales mediante sumatorias de Riemann. En ese video hicimos todo este procedimiento para obtener este resultado. Vamos a ver. Aquí está otra vez ese mismo problema. X más 3 al cuadrado, esa es la función. Entonces, lo que estaríamos buscando es la integral definida desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2. Observen que acá empezamos con eso igual. Desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2. Entonces, así la plantearíamos, la integral definida desde 0 hasta 2 de la función de x más 3 diferencial de x. Pero esta está al cuadrado. Al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cómo se comporta la gráfica de esta función. Esta función que está aquí o esta gráfica más bien, pertenece a la función x más 3 al cuadrado, que es la misma que está acá. Pero en esta parte la estamos viendo desde más lejos, digámoslo así también. Vean que aquí va desde 0 hasta 200 y desde menos 10 hasta 10. Entonces, como nos interesa nada más desde 0 hasta 2, podríamos acercarnos a este recuadro de aquí, que es más o menos lo que hice yo aquí. ¿Sí?
Más o menos es lo que hice, pero aquí todavía aparece el -4, pero ya está más clara la gráfica. Lo que nos están pidiendo pues en este problema es encontrar el área que va desde 0 hasta 2. Esta área que se encuentra aquí es lo que estaríamos encontrando con esta integral. No siempre lo vamos a hacer de la manera como lo hice en este ejercicio, donde primero calculé f de b y luego f de a, sino que lo podemos hacer en el mismo procedimiento. Vamos a ver cómo le vamos a hacer para eso. Lo primero que tenemos que hacer es integrar, como si fuera una integral indefinida, sin tener en cuenta estos límites. Entonces quedaría, primeramente, podemos elevar al cuadrado y luego tener esos tres términos y separar, llegar a tres integrales y hacerlas. Pero prefiero utilizar el método de integración de sustitución, donde decimos que u es todo esto que está aquí, entre paréntesis, x más 3, el método de integración por sustitución, y sacamos de aquí la diferencial de u. La diferencial de u sería derivar esto, la derivada es 1, entonces en forma de diferencial nos quedaría un diferencial de x. Hacemos el cambio de variable, por lo tanto nos quedaría en esta integral desde 0 hasta 2, todavía los estoy considerando así tal cual, porque luego vamos a regresar a la variable original. Entonces, haciendo el cambio de variable, en vez de poner x más 3, ponemos u. Entonces quedaría u, pero esa u está al cuadrado. Y vamos a cambiar, en vez de diferencial de x, ponemos diferencial de u. Esta integral, la voy a hacer hacia abajo, esta integral es fácil de resolverse. Nos queda u a la 3 entre 3, más constante de integración si no tuviéramos estos límites. Pero como sí los tenemos, ponemos desde 0 hasta 2. Pero vamos a regresar a la variable original. En vez de u, ponemos lo que vale u. Entonces nos queda x más 3 al cubo entre 3. Desde 0 hasta 2. Lo que sigue es sustituir los límites de integración en esta función. Esta función que está aquí, les reitero, es la antiderivada. Entonces tenemos que sustituir los límites de integración en esa antiderivada y hacer la resta para poder obtener el resultado de esa integral definida. Entonces, lo que se nos pide que hagamos, o lo que tenemos que hacer más bien, según el teorema fundamental del cálculo, es sustituir primero el límite superior. Quedaría de la siguiente manera. Y luego sustituimos el límite inferior, que es 0, y también quedaría de la siguiente manera. Voy a remarcar lo que se está sustituyendo. Es decir, nada más está sustituyendo donde aparezca x. Entonces, hacemos las operaciones que están indicadas. Quedaría 5 al cubo, 5 por 5, 25, por 5, 125 tercios. En este caso quedaría 3 al cubo, porque 0 más 3 son 3. 3 al cubo son 27. 27 entre 3. Restamos 125, le quitamos 27 y nos debe de quedar 98. ¿Verdad? 125, si le quitáramos nada más 25, serían 100, pero como le estamos quitando 127, nos queda 98 tercios. 98 tercios es esta área que está aquí. Unidades cuadradas, como lo mencionábamos también en este ejercicio. 98 tercios. Pero comparen con la definición de la integral definida, o sea, con límites, con sumas de Riemann, todo el procedimiento que se tuvo que hacer. Aquí está, hasta aquí termina, más todo lo que ya se borró. Con integrales se reduce a esto. Entonces estamos hablando de áreas. Voy a aprovechar y a plantear este otro ejercicio porque es importante
tomar en cuenta lo que les mencionaba al iniciar este video. Les decía que vamos a ver áreas debajo de una curva, pero si nos referimos a el área que está debajo de esta curva, y lo ponemos entre comillas esa frase, desde 0 hasta, aquí viene siendo raíz de 6, desde 0 hasta raíz de 6, pues si lo vemos como un área, las áreas no son negativas. Entonces, lo que estaríamos obteniendo sería un valor negativo si hacemos esa integral desde 0 hasta raíz de 6. Que ese valor que estamos obteniendo es el valor negativo de esta área que está aquí. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso. Y, en cambio, si nosotros hacemos la integral desde 0 hasta 3, lo que obtendríamos como resultado sería un valor negativo si es que aquí está proporcional estas áreas. Como vemos, esta área es más grande que esta otra. Entonces, lo que estaríamos obteniendo sería la diferencia entre estas dos áreas. Probablemente nos dé, lo más seguro es que nos dé un valor negativo porque esta área es más grande, pero hay que considerar que si estamos hablando de áreas, entonces el valor que estaríamos obteniendo sería el valor negativo de la diferencia entre estas dos áreas. ¿De acuerdo? Debemos de tener en cuenta qué es lo que se nos pide en cada problema. Si nos pidieran el área total que se encierra entre la curva y el eje de las X, entonces tendríamos que integrar desde 0 hasta raíz de 6 y luego calcular esa área y luego integrar desde raíz de 6 hasta 3, obtener esa área y sumar esas dos áreas. Así obtendríamos el área total que se encierra entre esta curva y el eje de las X. Entonces no siempre va a ser el área debajo de una curva, porque aquí tenemos la curva y no está el área debajo de esta curva, sino que está entre la curva y el eje de las X. Entonces, aclarado ese punto, vamos a aprovechar para hacer este integral desde 0 hasta 3, estaríamos obteniendo la resta entre estas dos con esta integral. Pero si se nos pidiera el área total, entonces tendríamos que dividir el problema en dos partes. Una donde encontremos primero esta área y luego otra donde encontremos esta otra área y finalmente sumar esos dos resultados. Entonces, aquí vamos a obtener pues esta integral, la integral de x cúbica menos 6x, desde 0 hasta 3, como dice aquí en la imagen, diferencial de x. Esta integral es bastante sencilla, desde 0 hasta 3 de x cúbica diferencial de x. O sea, vamos a obtener dos integrales. De una vez vamos a sacar la constante 6 de la integral de x diferencial de x. También esta va a ser desde 0 hasta 3. Las dos son bastante sencillas. Quedaría x a la 4 entre 4 desde 0 hasta 3 menos 6 que multiplica a x cuadrada quedaría entre 2 también desde 0 hasta 3. La integral de x nos queda x cuadrada entre 2. Podemos ya evaluar en cada una de estas funciones, pero yo prefiero poner primero x a la 4 entre 4 menos simplificar esto. Fíjense que aquí no puse los límites de integración todavía. Simplificar 6 entre 2 nos queda 3x cuadrada, 6 entre 2 es 3. Y a toda esta función que está aquí, evaluarle los límites de integración. Como les decía, podemos hacerlo primero a esta parte, sustituirle, y también a esta otra función sustituirle los límites. Pero se me hace menos confuso de esta manera. Primero simplificar la función, todo lo que se pueda, y luego a esa función aplicarle los mismos límites. Debemos de llegar al mismo resultado. Sustituyendo primero el límite superior, 3, vamos a sustituir este valor en esta función. Entonces nos queda, fíjense cómo lo voy a ir diciendo, x a la cuarta sobre 4 menos 3
3x al cuadrado. Estoy diciendo esta función, la voy escribiendo, pero voy dejando estos espacios. Menos, ahora vamos a sustituir el valor del límite inferior. Igual, x a la cuarta sobre 4 menos 3x al cuadrado. El primer límite, el límite superior, nos queda 3 sustituido aquí y aquí también. El otro valor, el 0, lo sustituimos aquí y aquí también. Fíjense bien que aquí 0 a la 4 va a ser 0, 3 por 0 también va a ser 0, entonces todo este término se elimina. Por lo tanto, el resultado va a depender nada más de lo que surja de este corchete. 3 a la 4 sería 3 por 3, 9, por 9, 81. O sea, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, ¿verdad? Entre 4. Menos, en esta parte sería 3 por 3, 9, por 3, 27, menos 27. Hay que hacer esta resta. El resultado, como vemos aquí, va a ser un valor negativo. Podemos hacer la resta multiplicando por 4 para tener el mismo denominador. Aquí amplificamos esta fracción. Entonces nos quedaría, a ver, voy a hacer esta acá aparte. El resultado sería menos 27 cuartos. Como lo anticipé al inicio, sabíamos, si estaba en proporción esta figura, sabíamos que el área resultante iba a ser negativa, o más bien el resultado de esa integral iba a ser negativa, porque el área que estamos viendo aquí, la diferencia entre estas dos áreas, pues iba a ser mayor esta que es negativa. Que reitero, no hay áreas negativas, lo que estaríamos obteniendo pues es el valor negativo de la diferencia entre estas dos áreas. ¿De acuerdo? Para que tomen en cuenta eso. Entonces es importante graficar para identificar qué es lo que se nos está pidiendo que calculemos de área. Entonces reitero, es importante graficar para poder identificar el área que se nos está pidiendo que obtengamos. Hasta aquí le vamos a dejar. Después estaré subiendo otro nuevo video para el área entre dos curvas o entre varias curvas, pudiera ser también. Hasta luego.